Apreciados y apreciadas estudiantes de la Universidad Nacional Politécnica UNP, estudiantes de la carrera de Derecho, estaremos conversando, estudiando, reflexionando y socializando sobre la materia de Derecho Procesal Constitucional. Esta materia vamos a estudiarla a la luz de la doctrina, a la luz de la filosofía jurídica, a la luz de la teoría procesal en general y en particular a la luz de la teoría procesal constitucional. Vamos a analizar jurisprudencia, marcos conceptuales, vamos a considerar libros, artículos, ensayos científicos en esta materia. Pero sobre todas las cosas vamos a tomar como fundamento lo que dice la Constitución Política de la República de Nicaragua, sus principios, sus fundamentos, y lo que establece nuestra Constitución sobre aspectos procesales. También vamos a tomar en cuenta la Ley de Justicia Constitucional, que es una ley de naturaleza constitucional y que define los recursos, los mecanismos de control constitucional, los instrumentos de protección del texto íntegro de la Constitución y de los derechos constitucionales. También la Ley de Justicia Constitucional establece los aspectos procesales constitucionales. Entonces, Constitución Política de la República más Ley de Justicia Constitucional será nuestro marco jurídico nacional y fundamental para estudiar el derecho procesal constitucional. Solo para dar un pequeño adelanto, recordemos que nuestra Constitución Política reformada, aprobada, publicada en febrero del 2025, nos establece que las garantías procesales constitucionales se deben de aplicar a todas las materias del derecho. Entonces, esto incluye también el derecho procesal constitucional. Es decir, las garantías procesales constitucionales se aplican al derecho procesal civil, al derecho procesal laboral, al derecho procesal de familia, a otras ramas procesales y se aplica también al derecho procesal constitucional. Bien, más adelante regresaremos a estos aspectos de los postulados, principios y definiciones constitucionales sobre lo que es el derecho procesal constitucional. Pero es importante entonces que partamos de una definición. Ok, jóvenes, veamos entonces una aproximación al derecho procesal constitucional desde la doctrina, desde la teoría. El derecho procesal constitucional es una disciplina jurídica que estudia sistemáticamente la jurisdicción, la magistratura, los órganos y las garantías constitucionales, entendiendo estas últimas como los instrumentos predominantemente procesales para la protección, la defensa de los valores, principios y normas fundamentales. Recordemos que todas las ramas del derecho tienen un ámbito sustantivo y tienen un ámbito procesal. El ámbito sustantivo es donde se definen los tipos, los conceptos jurídicos, las instituciones jurídicas de X ramas del derecho. Por ejemplo, el derecho sustantivo penal define los tipos penales. El derecho sustantivo civil define las instituciones del derecho civil. El derecho sustantivo de familia define las instituciones del derecho de familia, como son el matrimonio, las relaciones madre-padre-hijo, la unión de derecho estable, los alimentos, etc. Entonces, todas las ramas del derecho tienen un ámbito sustantivo y un ámbito procesal. Decíamos que el sustantivo define los tipos, los conceptos, y la parte procesal o adjetiva define los aspectos procedimentales, los aspectos jurisdiccionales, los aspectos garantistas, los instrumentos procesales. Entonces, en esta clase
vamos a estar discutiendo lo referido al derecho procesal constitucional, es decir, esta es la rama adjetiva del derecho constitucional. Vamos a tener presente que el derecho procesal constitucional es una disciplina jurídica encargada de un estudio riguroso, sistemático, de la jurisdicción, de la magistratura, de los órganos constitucionales. Y en cuanto a esto existen dos posturas dominantes. La postura europea, que considera que parte del estudio de la ciencia constitucional como justicia constitucional, y la latinoamericana, que defiende su autonomía científica con dos vertientes, autonomía mixta y autonomía procesal. La postura latinoamericana de autonomía procesal es la más aceptada y la que paulatinamente se ha venido consolidando. Si bien considera una disciplina procesal autónoma, los vínculos del derecho con el derecho constitucional son intensos. Es decir, no podemos desvincular derecho constitucional de derecho procesal constitucional. Al final forman un solo sistema. Incluso también el derecho procesal constitucional tiene una interacción y una relación con todas las ramas del derecho. Recordemos que la madre, la fuente, el origen de todas las ramas del derecho es el derecho constitucional. Es decir, el derecho constitucional da luz a todas las materias del derecho, el derecho procesal constitucional, por tanto, da luz también las otras ramas del derecho procesal. Entonces, el derecho tenemos que analizarlo de forma sistémica. Derecho constitucional, derecho procesal constitucional, y estas dos ramas del derecho conectadas a todas las ramas del derecho. El derecho constitucional y procesal constitucional es la matriz, es el origen, es la génesis, es la fuente de todas las otras ramas del derecho. Tomando en cuenta este punto de partida, tenemos que hacer referencia a elementos históricos de cómo ha venido evolucionando el derecho procesal constitucional. En la antigüedad, en Grecia, la superioridad del nomos, de la ley constitucional sobre el sefisma, decreto con la acción pública, grafé para nonum. En Roma, el interdicto pretoriano, homine libero, exhibiendo para la defensa de los hombres libres detenidos arbitrariamente. Y el tribuno de la plebe, tribunus plebis, que defendía intereses populares mediante la intercesio tribunicia. Ahí tenemos elementos primigenios del derecho procesal constitucional que todavía tienen vigencia en el derecho procesal moderno y el derecho constitucional moderno. Es decir, la Constitución como norma suprema por encima de las leyes, por encima de los decretos, por encima de los reglamentos y por encima de cualquier norma jurídica, la supranorma jurídica. La Constitución es la supranorma jurídica y el derecho procesal constitucional debe de ser considerado con esos elementos de supremacía. Entonces ahí tenemos un aporte de Grecia y también tenemos un aporte en la Edad Media y la Edad Moderna con el habeas corpus, que tiene que ver con un ordenamiento detallado que regula el proceso constitucional. El habeas corpus ad ment de 1679. Y tenemos otra pieza de arqueología jurídica en la Justicia Mayor del Reino de Aragón del siglo XII, que velaba por el cumplimiento de los fueros. Y otro elemento de vestigio de arqueología jurídica es la batalla de Lord Edward Coke por la supremacía del common law, especialmente el célebre Bohan Case de 1610. Tenemos que ir estudiando todos estos hallazgos de la historia procesal constitucional.
En el desarrollo histórico de la edad contemporánea, en este periodo se desarrollan las constituciones escritas, las ideas de Locke y Montesquieu sobre la división del poder encuentran recepción y sirven para el establecimiento de los derechos fundamentales y la limitación del poder. En 1787 tenemos la consagración del principio de supremacía constitucional en el artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos, y en 1841 tenemos la instauración del juicio de amparo en la Constitución de México, la Constitución de la República de Yucatán. En 1803 tenemos el caso Marlboro versus Madison, resuelto por la Suprema Corte de los Estados Unidos, punto de inflexión del fenómeno histórico-social en su dimensión contemporánea. Y entre 1850 y 1858 tenemos el sistema colombo-venezolano de control constitucional de leyes. Podemos señalar que existe una influencia del control judicial de las leyes, tanto una influencia norteamericana como una influencia europea y también una influencia latinoamericana. Hay una tendencia evolutiva común y universal del fenómeno tanto del common law como del civil law, distinguiendo tres etapas que se denominó como derecho natural, derecho legal y de justicia constitucional. Debo de hacer un paréntesis acá. Yo estoy transmitiendo los aspectos formales, los aspectos doctrinarios, históricos y los aspectos de la currícula educativa de la carrera de Derecho en esta universidad y que se estudia en todas las carreras de Derecho del mundo. Pero en este paréntesis, sigo en el paréntesis, debemos de mencionar que en el caso de Nicaragua, nosotros nos estamos distanciando de este modelo del derecho occidental, del derecho europeo, del derecho anglosajón, y nosotros nos estamos inscribiendo en una línea distinta del derecho constitucional y el derecho procesal, un modelo propio, un modelo nuestro, que es parte de nuestra soberanía. Porque así como tenemos soberanía política, así como tenemos soberanía territorial, militar, así también tenemos soberanía constitucional, soberanía jurídica. Y nosotros estamos creando nuestro propio modelo constitucional y nuestras propias definiciones procesales constitucionales. Pero tengo que transmitir estos conocimientos históricos, estos conocimientos doctrinarios para que nosotros conozcamos, ¿no? Pero, por ejemplo, estos elementos tradicionales del derecho occidental, del derecho burgués, que plantea la separación de los poderes del Estado, nosotros como Nicaragua no nos inscribimos en esa línea. Nosotros estamos en la línea de que no existen poderes del Estado. Eso es lo que dice ahora nuestra Constitución revolucionaria. No existen poderes del Estado. No existe poder judicial, no existe poder legislativo, no existe poder ejecutivo, no existe poder electoral. Lo que existe es un solo poder, el poder del pueblo. El único poder que existe es el poder del soberano. El soberano es el dueño del poder. Y el soberano transmite, delega su autoridad, delega su poder en las autoridades electas por el pueblo, por medio del voto directo, secreto, universal, libre, delega su autoridad en la presidencia de la República, que está conformada por un copresidente y una copresidenta, que ejercen la jefatura de Estado, que ejercen la jefatura de gobierno y coordinan los órganos de Estado. Entonces, este tema vamos a hacer recurrente a lo largo de esta asignatura, que nuestro modelo constitucional y nuestro modelo procesal constitucional es propio. Lo definimos, así como nuestro modelo político, lo definimos, así como nuestras políticas económicas y sociales, las definimos. Estudiamos el derecho, estudiamos la economía en términos globales, pero creamos nuestro propio modelo. Entonces ahí vamos a cerrar este paréntesis y vamos a regresar a este punto a lo largo de nuestra asignatura de Derecho Procesal Constitucional. Siguiendo la temática de este encuentro virtual, la configuración científica en cuanto a una etapa precursora del derecho procesal constitucional, encontramos a principios del siglo XX
entre 1928 y 1942, en donde el teórico Hans Kelsen inicia un trabajo de cimentación teórica sobre las garantías jurisdiccionales de la Constitución de 1928 en Alemania, y se reafirma con la polémica que tuvo con Smith sobre quién debería ser el guardián de la Constitución. Tenemos ahí otro elemento referencial histórico, que es el descubrimiento procesal entre 1944 y 1947, el procesalista español Alcalá Zamora y Castillo, que advierte la existencia de una nueva rama procesal, que es la rama, que es el derecho procesal constitucional, y le otorga denominación primero en Argentina y luego en México. Si ustedes se fijan, no solamente voy mencionando elementos de Norteamérica y de Europa, también voy mencionando elementos de América Latina, es decir, un pensamiento universalista del derecho. Estamos conociendo diferentes fuentes del derecho procesal constitucional. Pero en mis conferencias yo lo que hago es dar tips, dar trazos generales, líneas, pero ustedes, estudiantes, ustedes apreciados investigadores jurídicos, porque no solamente son estudiantes, ustedes son estudiosos, ustedes son investigadores, ustedes son constructores del conocimiento. Recuerden que nuestro sistema educativo trabaja bajo la metodología de la construcción colectiva del conocimiento, del protagonismo colectivo. Entonces ustedes tienen que investigar, tienen que ocultar, tienen que debatir alrededor de distintos materiales, distintas fuentes documentales que vamos compartiendo a lo largo de estos encuentros y que servirán de retroalimentación con lo que yo dé. Lo que yo doy son pistas, premisas, trazos generales, pero los aspectos de profundidad tienen que hacerlo ustedes y socializamos, ¿verdad? Y nos convertimos en una comunidad de saberes. Entonces, otro elemento a tomar en cuenta desde el punto de vista histórico es el desarrollo dogmático procesal entre 1946 y 1955. Ahí tenemos el procesalismo científico, que hace importantes contribuciones, como Couture entre el 46 y el 48, como Calamandrei entre el 50 y el 56, y Capelletti en 1955. Tenemos que estudiar a estos autores. Y bueno, regresando siempre a los latinoamericanos, hay una definición conceptual y sistemática de Fixamudio. Fixamudio es una gran lumbrera en materia de derecho constitucional y de procesal constitucional, un latinoamericano que realiza la definición conceptual del derecho procesal constitucional como la garantía jurisdiccional de la Constitución, ¿verdad? Y él plantea esto en un ensayo sobre la Constitución mexicana, en donde estudia, por un lado, la Constitución y por otro lado estudia también el amparo como un mecanismo procesal constitucional. Lo hizo entre 1955 y 56. Yo diría que Fixamudio es uno de los teóricos constitucionales y procesales constitucionales de mayor peso y de mayor influencia en el constitucionalismo y procesal constitucionalismo de América Latina y más allá de América Latina. Veamos forjadores de segunda generación del derecho procesal constitucional que debatieron y se retroalimentaron de Zamudio. A partir del 70 del siglo pasado, esta semilla científica sembrada por Zamudio y otros retoma nuevos brotes por forjadores de segunda generación. Entre ellos podemos mencionar a Domingo García Belaunde de Perú, que advierte la existencia de la disciplina procesal constitucional cuando emprende un análisis sobre el habeas corpus en su país, el habeas corpus o recurso de protección, ¿verdad? El recurso de exhibición personal. Aquí vamos mencionando algunas expresiones latinas, pero que tienen pues su traducción no solamente semática, sino su traducción teórica, conceptual
a elementos latinoamericanos. Entonces, este análisis del habeas corpus o exhibición personal de 1971 de García Belaunde discrepa un poco en cuanto al contenido de Fixamudio, que le ha otorgado una relativa distinción con el derecho constitucional procesal. Acepta, defiende con argumentos sólidos la naturaleza procesal de la disciplina. Y tenemos otro autor, que es Néstor Pedro Sagués, de Argentina, que estudia la institución del amparo en 1979 y acoge la vertiente procesal del derecho procesal constitucional, acepta la influencia del derecho constitucional procesal como una materia científica de la Constitución y que advierte que tiene mutaciones comunes y que existe la posibilidad de análisis de diferentes instrumentos constitucionales. Estos forjadores del derecho procesal constitucional se han convertido en embajadores del derecho procesal constitucional en América Latina, formando una escuela en sus respectivos países y en general en nuestro continente, lo que ha llevado a la formación de instituciones que estudian el derecho procesal constitucional, una de ellas el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, que se creó en 2003, y bueno, y otras, ¿verdad? Otros centros de investigación, otros centros de estudio. Bien, veamos algunos contenidos del derecho procesal constitucional. Uno de ellos es la libertad. La libertad. El derecho procesal constitucional estudia aspectos referidos a la libertad en sus expresiones. Libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad de opinión, libertad de expresión, libertad en sus diferentes expresiones, que es parte de los derechos individuales. Comprende un estudio de los instrumentos para la protección de esos derechos fundamentales y de los derechos humanos. Y ahí tenemos como parte de esto el amparo, el recurso de amparo, el habeas corpus, ya dijimos, de protección personal, que tiene que ver con la exhibición personal, viene de aquella expresión romana, latina, aquí está el cuerpo, ¿verdad? También tenemos el habeas data, que tiene que ver con la protección de los datos personales, y los procedimientos de investigación de la Suprema Corte de Justicia. Eso es un elemento del derecho procesal constitucional, un aspecto, un contenido. Otro contenido tiene que ver con los aspectos orgánicos del Estado, es decir, el análisis de las garantías constitucionales para dirimir conflictos de competencia y atribuciones entre órganos de poder, así como la acción abstracta de la institucionalidad de las normas generales. Esto tiene que ver un poco con esta concepción que ya dijimos antes, en esta concepción de separación de los poderes del Estado, esta concepción segmentada del Estado. Pero vuelvo a hacer un paréntesis. La teoría constitucional nicaragüense, que emana de nuestra Constitución, nosotros tenemos una visión unitaria, integrada, armónica del Estado. Por eso nuestra Constitución dice que el Estado de Nicaragua es un Estado armónico y unitario. Vamos a regresar de nuevo a ese punto, cierra paréntesis. Otro contenido del derecho procesal constitucional es lo local. Es el estudio de los instrumentos para proteger ordenamientos, constituciones o estatutos de estados, provincias o comunidades autónomas. Es decir, en nuestra legislación serían los aspectos municipales. Y tenemos el derecho procesal constitucional supranacional. Es decir, esto tiene que ver con los instrumentos internacionales, jurídicos, los instrumentos de derechos humanos, los pactos, las convenciones, las declaraciones, las cartas globales, universales.
como la Carta de las Naciones Unidas, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros, ¿verdad? Hay muchísimas normas internacionales. Entonces, existe un aspecto procesal constitucional supranacional. Aquí hay un debate en este tema y es sobre qué posición ocupan los instrumentos internacionales en el orden constitucional. Los instrumentos internacionales de derechos humanos ocupan una posición constitucional, una posición de jerarquía constitucional, de conformidad como la Constitución lo define. Y aquí en el mundo hay constituciones que asumen diferentes posturas sobre esto, diferentes definiciones, diferentes ubicaciones. Existen las constituciones que ubican a los instrumentos internacionales por encima de la misma constitución. Es decir, hay constituciones que dicen que los instrumentos internacionales jerárquicamente, normativamente, están por encima de la Constitución. Esa es la posición supremacista. Cuando una Constitución, en su articulado, en su texto, dice que un instrumento internacional está por encima de la misma. Esa es la posición supremacista. Luego existe una posición de igual estatus, es decir, de reconocer que el instrumento internacional está al mismo nivel constitucional, es decir, han sido constitucionalizados. Y esa posición, ¿verdad? Hay varios países que la tienen. El reconocimiento que el instrumento tiene la misma jerarquía jurídica que la Constitución. Hay otra posición, una tercera posición, y es que el instrumento internacional está por debajo de la Constitución, es decir, la Constitución arriba y el instrumento internacional por debajo. ¿Ya? Hay varios países que así lo definen. Y tenemos, es decir, esa posición es que los instrumentos internacionales tienen una posición de ley secundaria, de legislación secundaria, que es el caso de Nicaragua, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, ubica a los instrumentos internacionales en una posición inferior a la Constitución, porque la Constitución de Nicaragua establece que todos los instrumentos jurídicos internacionales y la legislación nacional está por debajo de la misma. Hay una novedad en la Constitución Política de Nicaragua, en la Constitución publicada en febrero del 2025, que señala que la Constitución reconoce todos los instrumentos internacionales de derechos humanos que el Estado de Nicaragua ha suscrito y ratificado. Antes de la última reforma constitucional, en Nicaragua la Constitución reconocía algunos instrumentos internacionales, reconocía la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos internacionales, el de derechos económicos, sociales y culturales, y el de civiles y políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, reconocía la Convención sobre los Derechos del Niño y la Carta de la Tierra, del bien común, de la Madre Tierra, del bien y de la humanidad. Pero ahora la Constitución reconoce todos los instrumentos jurídicos, reconoce los derechos contenidos en todos los instrumentos jurídicos. Es decir, el catálogo de derechos de la Constitución son los derechos que están contemplados en la misma y son los derechos reconocidos en estas normas internacionales. Bien, en cada aspecto mencionado, el de la libertad, el aspecto orgánico, el aspecto local o el de la supremacía constitucional, pueden analizarse qué tipo de órgano, qué tipo de magistratura, qué tipo de jurisdicción constitucional, ¿verdad? Es la que se aplica en los distintos instrumentos o garantías constitucionales
y la forma y los métodos de interpretación y argumentación constitucional. Debo decir que en el aspecto de la libertad, además de los que mencioné, ¿verdad? Está el aspecto de la libertad en su sentido más tradicional, ¿verdad? Es decir, de no ser privado de la libertad, de los temas referidos a los sistemas penitenciarios, a las detenciones arbitrarias y a las privaciones arbitrarias de la libertad. Son aspectos que regula, ¿verdad?, el derecho procesal constitucional. Tenemos que decir como orientación que ustedes tendrán que leer el libro Panorámica del Derecho Procesal Constitucional y Convencional, y tendrán que leer también el libro El Recurso de Amparo, anotaciones históricas y conceptuales del recurso de amparo con énfasis en Nicaragua, escrito por este servidor, Carlos Emilio López Hurtado, que es parte de mi tesis doctoral, ¿verdad? Estos dos libros ustedes tendrán que leerlos como parte de esta asignatura y también tendrán que contestar una guía de preguntas que vamos a dejarlas aquí en este sistema virtual. Tienen que hacer los mapas conceptuales que están orientados y tendrán que contestar la guía de preguntas, hacerlo de manera grupal y subir, ¿verdad?, el formulario contestado, y vamos a hacer un foro virtual, ¿verdad? Entonces, para retroalimentar esta sesión, ustedes tendrán que leer los libros, tendrán que contestar los cuestionarios, tendrán que interactuar en el foro virtual y dejar, ¿verdad?, en el sistema del EVA de la UNP todos estos materiales. Muchas gracias. Ha sido un placer comunicarme con ustedes. Muchas gracias.